Muy buenos días, les saludamos desde la Asociación GPS, Gente para Servir, y hoy 10 de febrero del 2021 les invitamos para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Hoy nos corresponde la epístola a los Hebreos en el capítulo 7, Éxodo capítulos 3 y 4 y Salmos 41. Salmos 41, Éxodo 3 y 4 y Hebreos capítulo 7. Les invitamos a continuar en el libro de Éxodo. Ayer iniciamos entendiendo un poco pues la situación y la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel, que se había establecido en Egipto como consecuencia de una hambruna que hubo en el mundo y que en los propósitos soberanos y misericordiosos de Dios se sirvió de una situación adversa para José, para librar, para guardar y para proteger a los descendientes de Jacob. Vimos también ayer en la lectura cómo Dios levanta un hijo de los hebreos, a Moisés, que es salvado de las aguas, formado en Egipto, criado por la hija del faraón. Como Moisés también, pues en su inmadurez seguramente toma una acción que no le correspondía en ese momento de hacer justicia por sus manos y pues se ve en la necesidad de huir de Egipto. Moisés llega a Madián, que es una zona que hoy estaría ubicada en la península arábiga, y llega a un pueblo conocido como Madián. Madián era hijo de Abraham. Cuando Sara muere, por lo menos en la cronología que nos deja ver el Génesis, cuando Sara muere, Abraham toma por esposa a Cetura y con Cetura tuvo 6 hijos. Dentro de esos 6 hijos, o sea que Abraham en total tuvo 8 hijos. Isaac, Ismael, que fue el hijo que tuvo con Agar, la esclava egipcia, y con Cetura tuvo 6 hijos. Dentro de esos 6 hijos tuvo un hijo llamado Madián. Luego, este hijo de Abraham, Madián, se establece en la península arábiga y pues el suegro de Moisés, Jetro, es descendiente de Madián. De allí que dice la Biblia de que el suegro de Moisés era sacerdote de Madián y el suegro de Moisés, igual que la hija de Jetro, o sea, la esposa de Moisés, conocían claramente al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, puesto que habían sido hijos de Abraham. Seguramente Abraham les enseñó la circuncisión y les dio a conocer al Dios con el que él había caminado. Llega Moisés entonces a Madián y estando en una labor que era entrenamiento para Moisés, porque sería lo que le esperaría durante su vida. Primero, en la organización de la vida de Moisés se habla de sus primeros 40 años en Egipto, desde que nace hasta que sale huyendo de Egipto. En estos 40 años tuvo una formación, seguramente una formación intelectual, militar, como hijo de la hija de Faraón. Luego, los siguientes 40 años está viviendo en medio del desierto como pastor de ovejas, como esposo y como padre de familia. Esa es la misión o el entrenamiento que tiene Moisés en esos 40 años. Y en los últimos 40 años, cuando vuelve a Egipto a liberar al pueblo de Israel, pues viene como un caudillo, como un libertador. Y todo esto que había aprendido atrás, los primeros 40 años como estadista, como un hombre de leyes, como un hombre de,
de autoridad, como un caudillo, como un líder. Luego los siguientes 40 años como un pastor, como un hombre de familia, como un hombre que anhela el bienestar de los que ama. Pues todo este entrenamiento de estos primeros 80 años, pues los va a necesitar en esta misión tan ardua, tan compleja de liberar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Aquí entonces Moisés está como en esa segunda parte de su vida, donde es pastor de ovejas, donde aprende el cuidado de las ovejas y en el desierto, y eso es lo que le van a implicar los últimos 40 años de su vida. Dice que estando en esa misión de apacentar el ganado, las ovejas de su suegro, vio una visión. Y esta visión era una zarza que ardía y de la zarza salió una voz que le llamaba Moisés, Moisés, y él contestó, heme aquí. Muy similar a lo que contestó Abraham cuando el Señor también lo llama, heme aquí. Y ese heme aquí, como hablamos alguna vez, es no solo aquí estoy, sino aquí estoy listo para lo que tú digas. ¿Sí? Era esa es la actitud del heme aquí. Aquí estoy, cuentas conmigo. Aquí estoy, envíame a mí. ¿Sí? Y dice el versículo 6: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí se le presenta entonces Dios a Moisés de una manera sobrenatural, una aparición hasta a través de este hecho sobrenatural de una zarza que está con fuego, pero que no se consume. Vemos aquí entonces a un hombre que tiene una experiencia fuerte, sobrenatural, que no le era del todo desconocido, porque vuelvo y digo, fue, vivió todo este tiempo con un hombre de fe que era Jetro, su suegro, con un hombre que seguramente tenía conocimiento del Dios Altísimo. Aquí dice, y quiero que resaltemos estos puntos en el versículo 7. Le dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Perdónenme un segundito acá. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, aquí hay algo muy, muy interesante, y es como un proceso de la respuesta del Señor. Cuando Dios manda a Moisés, lo llama, se le presenta. Moisés inmediatamente cae en la cuenta quién le está hablando. Aquí hay varias acciones que el Señor toma. Uno dice he visto, primero ve, luego dice he oído, luego dice he conocido, luego dice he descendido, y la siguiente acción que va a tomar es enviar, algo así como te envío a. He visto. ¿Qué vio Dios? Vio Dios la aflicción y la opresión de su pueblo. Dios no es ajeno a las situaciones, Dios no es ajeno a la necesidad, Dios no es ajeno a las injusticias, Dios no es ajeno a las situaciones que vive su pueblo. Dios no se tapa los ojos. Dios ve la aflicción, Dios ve la opresión. Pero la siguiente acción, cuando dice el Señor, he oído, aquí nos implica a nosotros una acción. Porque si bien Dios ve la aflicción, la situación, la adversidad, la dificultad, la necesidad, Dios la ve, pues Dios no va a escuchar algo diferente a nuestra voz.
y dice, he oído su clamor. O sea que la acción nuestra en este proceso de respuesta de Dios es el clamor. Dice Lucas 18:7, cuando el Señor habla de una parábola y dice la Biblia, le refirió una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Vale? Cuidado. Orar siempre y no desmayar, o sea, de persistir en la oración, de perseverar en el clamor y en el ruego al Señor. Si yo estoy afligido, si yo estoy bajo presión, que es lo que el Señor vio de su pueblo, mi acción es clamar al Señor. Y según Lucas 18, 1 y 2, pues estoy llamado a clamar siempre. Y dice Lucas 18, 1 y 2, también le referí una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y el versículo 7 es muy importante. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Esto fue lo que oyó. Es más, estén seguros que Dios vio la aflicción y la opresión de su pueblo porque oyó su clamor. El clamor del pueblo, el clamor de sus hijos, y como dice acá, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Clamar no es simplemente hacer una oración cuando la situación se pone muy, muy, muy crítica, hago una oracioncita y ya. No, clamar es cuando yo tomo un asunto mañana y noche, mañana y noche. Un asunto que me aflige, un asunto que me oprime, un asunto que me afana, que me preocupa, que me debilita. Cuando yo tomo ese asunto día y noche y clamo día y noche delante del Señor, dice aquí la Biblia, ¿acaso Dios no hará justicia? Se tardará en responderles. Y cuando volvemos al Éxodo 3, vemos entonces que Dios le dice a Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo y he visto la aflicción de mi pueblo porque he oído su clamor a causa de sus exactores. Y dice el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y ahí vuelve y repite, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, Dios vio la necesidad porque escucha el clamor. Y dice la Biblia, y he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. O sea, que la acción de Dios y la respuesta del Señor al clamor de sus hijos de día y de noche, siempre, como dice Lucas 18:1, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nosotros solemos desmayar ante las oraciones que no son respondidas en el tiempo que queremos, que no son respondidas con la inmediatez que quisiéramos, pero todavía no logramos entender que en el tiempo que Dios, digámoslo así, se tarda en responder, hay una estrategia divina para fortalecer la fe. El tiempo que Dios se toma para una respuesta no es otra cosa que tiempo para que nosotros crezcamos, maduremos, confiemos. Nunca, nunca, nada en el camino del Señor tiene un despropósito. Todo fortalece nuestra paciencia. Porque, ¿saben cómo se manifiesta la inmadurez en un niño caprichoso? El niño caprichoso quiere todo lo que pide ya, ahora, inmediatamente. Pero un hijo que se va formando en la paciencia, en la humildad, aprende a esperar el tiempo oportuno, sabe vivir los procesos. Y por eso muchas veces Dios es en su tiempo, o sea, entendamos cuando dice no tardará, no es en mi tiempo, es en el tiempo perfecto y soberano del Señor. Dios entonces toma a Moisés como respuesta, Moisés es la respuesta al clamor de este pueblo. Moisés es la respuesta a la aflicción que Dios vio. Moisés es la respuesta a las angustias que el Señor conoció, porque dice, he conocido sus angustias. Y aquí dice algo extraordinario, he descendido para librarlos. Dios toma acción efectiva y la acción efectiva es tomando a este hombre, formando a este hombre para que sea su instrumento para liberar, para llevar el pueblo. Entonces, la siguiente acción de Dios es enviar a Moisés. Y le dice a Moisés, ve, te enviaré
y yo estaré contigo. ¿Sí? Entonces, aquí yo veo 6 acciones. He visto la aflicción, he oído su clamor, he conocido sus angustias, he descendido para librarlos, te he enviado para que seas mi instrumento y yo estaré contigo. Es extraordinario. Y aquí hay algo muy lindo, porque Dios toma a Moisés y si ustedes analizan a quién va a liberar Moisés, o Dios lo va a usar para liberar a quién, a sus padres, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus primos, es a su familia. Dios escucha el clamor y levanta a alguien hasta de su propia familia para ser ese instrumento de liberación. Ahora, viene un proceso acá bien particular en la vida de Moisés y es el, lastimosamente la formación y la convicción de Moisés de que él era el apropiado para esta misión. Lastimosamente, Moisés había perdido confianza en sí mismo, eso es un buen principio, y se sentía incapaz de semejante desafío. Moisés se sentía inferior a la respuesta de Dios a través de él al clamor del pueblo. Moisés en sus primeros 40 años creía que era apto para esta misión. Fuerte, joven, capacitado, bien vestido, el hijo de la hija de Faraón. Pero en 40 años se había tenido que despojar de esa experiencia, de sus capacidades, de su fuerza física. Y era un hombre de 80 años, pastor de ovejas, que algunas teorías y algunos comentarios dicen que Moisés se volvió tardo para hablar de vivir tanto entre las ovejas. Puede ser. O que simplemente Moisés siempre tuvo esa dificultad para hablar. Pero en este momento en que Moisés considera que no es apto, es cuando Dios considera que sí es apto. Porque como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Menos de mí, más de Él. Cuando yo soy más débil, entonces soy más fuerte, pero en la gracia y el poder del Señor. Si Moisés hubiera sido el caudillo libertador a sus 40 años, cuando en su humanidad tenía todas sus fuerzas, la gloria sería para él. Pero como aquí ya se habían agotado las fuerzas, ya había perdido seguramente muchas habilidades y ahora tenía una habilidad, la vara y el callado para pastorear, para guiar. Era el momento perfecto donde Dios lo iba a utilizar porque Moisés se había vaciado de sí mismo, solo que se había ido ya a un extremo donde se había vaciado tanto de sí mismo que su autoestima estaba en el suelo. Pero ahora era la autoestima y la valía que Dios le daba como su hijo y como su siervo para poder cumplir esta misión. No son mis capacidades. Seguramente hace 10, 20 años tendríamos más fuerza, más vigor, más capacidades en muchos aspectos para emprender una misión. Pero es que ahora sigo siendo yo más débil, menos fuerte, pero con el poder y la gracia del Señor, pues obviamente no tendremos límite alguno y es lo que nos demuestra la Biblia con la historia de Moisés. Moisés entra en una, digámoslo así, en una discusión con Dios, en una, pues están llegando como a un acuerdo y él le plantea varias cosas. Uno, pues que no le van a creer en el versículo 4, en el capítulo 4 que el Señor le había dicho en el 3:12, yo estaré contigo. En el capítulo 4:1 Moisés le dice, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Primer argumento. Entonces mire a veces la incoherencia. A veces el creyente puede clamar a Dios, pero cuando Dios responde, duda. Y aquí la duda de Moisés fue, no me creerán. O sea, el planteamiento aquí de Moisés es el otro. ¿Sí? Por decir algo, yo estoy orando por la conversión de mi hijo, estoy orando por la conversión de mi esposo, de mi esposa, yo estoy orando por una situación con un tercero. Pero clamo y mi argumento es, no va a pasar nada, no me va a escuchar, no me van a creer. ¿Sí? Ese es como el primer argumento que pone Moisés. El segundo argumento que pone Moisés dice el 10, ay Señor mío, 4:10, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. La segunda
excusa que pone Moisés es el mismo, sus limitaciones. Y entonces, la primera es los otros. Los otros no van a actuar, no van a responder, no van a creer. La segunda excusa soy yo. No estoy listo para este desafío, no soy apto, mis limitaciones. Y luego en el versículo 13 le dice, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, algo así de que no es el otro, no soy yo, mejor dicho, Dios se equivocó. ¿Sí? Entonces aquí mire cómo Moisés se excusa en el otro primero, se excusa en él mismo y por último se excusa en Dios mismo, porque le dice, no, te equivocaste, tienes que escoger a otro. Y es esa incoherencia muchas veces en la oración. Cuando uno clama realmente, el mismo clamor va transformando el corazón y la mente. O cuando hablamos de clamar día y noche, pero cuando hacemos oraciones esporádicas de vez en cuando, o de mes en cuando, pues eso no va a convertir el corazón. Cuando yo clamo día y noche, tomo ese asunto hasta que Dios dé una respuesta. Y una respuesta de Dios es sí o no, ¿sí? O sea, una respuesta de Dios no tiene que ser siempre sí, pero aun cuando Dios me da una respuesta de no, fruto de mi clamor, yo voy a tener paz y tranquilidad. Dios tiene el derecho de contestarme un sí o un no. Un no es una respuesta. Pero cuando yo he clamado, insisto, experimentaré la paz y el descanso en que es la respuesta de Dios y le conviene a mi vida. Aquí entonces Moisés, a pesar de excusarse con el Señor tuvo paciencia, aunque aquí ya en el versículo 14 dice, se enojó y le dijo, no, yo sé lo que estoy haciendo, ¿vas o vas? Es que ya es una respuesta inminente, ya he visto, ya he oído, ya he conocido, he descendido y eres tú. Y a ti te voy a usar y tranquilo que no estás solo. He puesto también un equipo de personas que te van a acompañar en esta misión. Es muy particular también que Dios se le presenta a Moisés como su esencia, como la esencia divina, y se presenta como el yo soy, que es algo que el Señor Jesús retomará en lo que tenemos en los escritos del Nuevo Testamento, yo soy. Y el nombre de Dios implica esencia. Y que Dios se le presente a Moisés de esta manera es algo así como, no lo dudes, que lo que he determinado lo voy a cumplir. Aquí tenemos entonces un ser humano como nosotros, Moisés, con dudas, con temores, con inquietudes, con limitaciones, fragilidades, con miedos, como seguramente todos nosotros, pero que también fruto de un pueblo que clamó y que Dios atendió porque vio, conoció y descendió, pues vemos cómo este hombre en las manos de Dios se convierte en un hombre extraordinario. Dios nos puede levantar a nosotros mismos, Dios puede levantar a alguien de nuestra familia, a alguien cercano, para que sea la respuesta a ese clamor. No dejemos de clamar, somos sus hijos, no dejemos de llamar la atención de Dios. El clamor llama la atención de Dios. Llamemos la atención de Dios. Hagamos que de alguna manera su mirada sea puesta sobre nosotros, que conozca nuestros asuntos, que conozca los motivos de nuestras angustias y que descienda y que esa sea también parte de nuestra oración. Desciende para librarnos. Envía el que tengas que enviar. Y soberanamente Dios puede enviar a alguien de su familia que levante. Puede enviar hasta un ángel, puede enviar hasta legiones de ángeles para que sean la respuesta a ese clamor. Presentémosle este día al Señor y, y con toda la humildad, pidámosle que nos deje ver su gloria. Moisés vio la gloria del Señor. Y de alguna manera, lo que para Moisés fue la zarza ardiendo en medio del desierto, podría y tendría que ser el mensaje de la Biblia hoy para nosotros. Y nuestra respuesta ante este llamado debería ser como el de Moisés: heme aquí, Señor, aquí estoy. Habla, que te escucho. Hoy, Señor, presento delante de ti mi vida y te pido que me enseñes a ser un hombre, una mujer
que clama a ti día y noche. Es que en el clamor está también la transformación del corazón. Un asunto para clamar es por la fe. ¿Por qué no clamamos por la fe? Que nuestra fe sea aumentada, que nuestra fe sea, Señor, esa firme ancla del alma. ¿Por qué no clamarte que queremos ser libres? ¿Por qué seguimos siendo oprimidos, viviendo bajo los caprichos de otros, esclavos al parecer de otros? ¿Cuánto clamamos por nuestra libertad emocional? ¿Cuánto clamamos por nuestra libertad económica? ¿Cuánto clamamos por la libertad de algún tipo de pecado y atadura? ¿Cuánto clamamos por la libertad de los miedos, de las dudas? ¿Cuánto clamamos por la libertad intelectual? Dígale, Señor, hoy no te puedo o no puedo pretender que en este minuto te clame y ponga delante de ti mis angustias para que las conozcas y veas mi aflicción. Mi oración en este momento es que despiertes mi corazón y mi mente a entender que tengo un privilegio, que tengo un Padre que está atento a mi clamor y que lo tome como un estilo y modo de vida. Clamar a ti día y noche, porque tú harás justicia a tus hijos. Y tu justicia no es solamente que respondas mi oración como y cuando yo quiero, sino que obres conforme a tu verdad y a tus justos juicios. Extiende tu mano de poder, Señor, sobre nosotros. Sana, Dios, toda enfermedad física y del alma. Rompe toda cadena y yugo de esclavitud del pecado, Señor. Rompe, por favor, esas maldiciones generacionales que nos condicionan, que nos hacen vivir por el déficit, en la queja y en las dudas, en el temor, y no en la confianza y seguridad de lo que tú has hablado. Te suplico, Eterno, que abras camino delante de nosotros. Te suplico, Todopoderoso, que seas tú guiando nuestros pasos, acercándonos a ti. Te suplico, Eterno, que tu poder y tu gloria se manifiesten una vez más en este día, que tu gracia nos acompañe. Déjanos verte, Señor, déjanos evidenciarte, déjanos, Señor, conocerte, y que para nosotros clamar día y noche se convierta en un modo de vida, Señor. Y que cuando tú escuches mi clamor, entonces sepa que es el tiempo de alabar, de bendecir. No permitas que cuando vea la respuesta del clamor haga lo que hacen la mayoría de los creyentes. Es que se olvidan, bajan la guardia, se confían, se apartan de ti. Si tú escuchaste mi clamor en medio de mi angustia, el deber ser es que en el otro tiempo yo te alabe. No tiene sentido solo clamarte en las angustias y olvidarme, Señor, de alabarte en la respuesta. Hoy te entrego mi vida, mi corazón, mi familia, y te pido que sigas extendiendo tu mano de poder y de gracia sobre cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos, por bendecirnos, por estar en medio de nosotros, Señor, y escuchar esta oración en el nombre de Jesús. Amén.